Hemos visto pruebas de su existencia, aunque los astrónomos nunca han detectado un agujero blanco. Hay ciertos fenómenos en el universo que algunos han relacionado con ellos: los estallidos de rayos gamma. Uno de los eventos más enigmáticos del universo son los estallidos de rayos gamma, GeV, por sus siglas en inglés. Estas explosiones cósmicas emiten una cantidad descomunal de energía en cuestión de segundos, liberando más energía que el Sol en toda su vida. La mayoría de estos estallidos se explican mediante el colapso de estrellas masivas o la fusión de estrellas de neutrones. Sin embargo, algunos investigadores han propuesto que podrían ser agujeros blancos fugaces naciendo y extinguiéndose en un instante. Si esta idea es correcta, los GRB podrían ser pistas sobre la existencia de los agujeros blancos, aunque por ahora es solo una hipótesis. Misterios en el centro de la galaxia. Otra idea intrigante sugiere que el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A, podría estar conectado con un agujero blanco en otra parte del cosmos. Algunas simulaciones teóricas sugieren que el centro de nuestra galaxia podría ser la entrada de un agujero de gusano con un agujero blanco en el otro extremo. Esto es altamente especulativo, pero si fuera cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión del universo. ¿Por qué los agujeros blancos podrían ser imposibles? A pesar de estas teorías, hay razones para pensar que los agujeros blancos no pueden existir en la realidad. Inestabilidad extrema. Un agujero blanco, al expulsar materia constantemente, colapsaría con la más mínima perturbación del entorno, lo que lo haría imposible de mantener estable en el universo real. No hay mecanismo de formación. A diferencia de los agujeros negros, que se forman por el colapso de estrellas, no tenemos un proceso físico conocido que pueda crear un agujero blanco en el universo actual. El problema de la información. La teoría cuántica sugiere que la información nunca se pierde, incluso dentro de un agujero negro. Si los agujeros blancos existen, ¿cómo y cuándo deciden liberar la información? Hasta ahora no hay una respuesta clara a este dilema. El futuro de la investigación. A pesar de la falta de pruebas, los agujeros blancos siguen siendo un misterio fascinante que intriga a los científicos. Con el avance de la astronomía y la física teórica, las próximas décadas podrían darnos respuestas sobre su posible existencia. Las nuevas generaciones de telescopios, como el Telescopio Espacial James Webb, y futuros experimentos sobre gravedad cuántica, podrían darnos pistas sobre estos enigmáticos objetos. Si alguna vez descubrimos un agujero blanco, significaría que el universo es aún más extraño y sorprendente de lo que imaginamos. ¿Por qué nunca hemos visto un agujero? Los agujeros blancos son matemáticamente posibles, surge la gran pregunta: ¿por qué nunca los hemos detectado? La ciencia ha logrado detectar y estudiar agujeros negros, medir su influencia gravitacional y hasta fotografiar sus sombras. Pero hasta ahora, ninguna observación astronómica ha revelado un agujero blanco. ¿Por qué? Existen tres razones principales que hacen que estos objetos sean increíblemente difíciles, si no imposibles, de detectar en el universo real. Inestabilidad extrema. Agujeros blancos que colapsan al instante.
Un agujero blanco, por definición, sería un objeto del cual nada puede entrar y del que solo se expulsa materia y energía. Pero aquí está el problema. Una mínima perturbación externa podría hacerlo colapsar al instante. Si un solo fotón, una partícula de polvo o una onda gravitacional interactuara con el agujero blanco, este se desmoronaría inmediatamente, convirtiéndose en un agujero negro. Para visualizarlo, imagina una cascada que fluye hacia arriba en lugar de caer. La gravedad haría que el agua se dispersara en todas direcciones o simplemente colapsara. De la misma manera, un agujero blanco no tendría estabilidad suficiente para mantenerse en el universo real. Violación de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, es decir, el desorden en un sistema cerrado, siempre aumenta con el tiempo. Los agujeros negros obedecen esta ley perfectamente. Al absorber materia y energía, incrementan su entropía y la del universo. Pero los agujeros blancos hacen exactamente lo contrario. En lugar de aumentar la entropía, la reducirían expulsando materia y revirtiendo procesos físicos que ya ocurrieron. Esto es un problema, porque significaría que los agujeros blancos estarían reescribiendo el flujo del tiempo a nivel cósmico, algo que no se ha observado en ninguna parte del universo. Si los agujeros blancos existieran, tendríamos que replantearnos las reglas fundamentales que rigen la termodinámica y el flujo del tiempo. No hay evidencia observacional. Hasta la fecha, ningún telescopio ha detectado un objeto que se comporte como un agujero blanco. Todos los cuerpos celestes que hemos observado siguen las reglas de la relatividad general y la termodinámica. Desde las galaxias hasta las estrellas de neutrones y los agujeros negros, cada objeto en el cosmos se comporta de manera consistente con lo que conocemos sobre el espacio-tiempo. Si los agujeros blancos existieran, esperaríamos ver señales características, como una explosión repentina de materia sin ninguna fuente aparente, algo que, hasta ahora, nunca se ha observado directamente. Sin embargo, hay una anomalía cósmica que ha llevado a algunos científicos a preguntarse si podríamos haber encontrado evidencia de un agujero blanco sin darnos cuenta. Es el estallido de rayos gamma, una señal de agujeros blancos. Los estallidos de rayos gamma, GRBs, por sus siglas en inglés, son algunos de los eventos más poderosos del universo. Estas explosiones liberan más energía en cuestión de segundos que la que el Sol emitirá en toda su vida. Se cree que los GRBs provienen del colapso de estrellas extremadamente masivas o de la fusión de estrellas de neutrones, lo que produce ondas gravitacionales y libera enormes cantidades de radiación. Pero algunos científicos han propuesto una idea radical. ¿Y si los estallidos de rayos gamma fueran agujeros blancos naciendo y desapareciendo instantáneamente? En este modelo, los agujeros blancos no se formarían lentamente como los agujeros negros, sino que aparecerían repentinamente en el espacio, liberando enormes cantidades de energía antes de desaparecer en un instante. La idea es atractiva, pero enfrenta un gran problema. Los GRBs ya tienen explicaciones bien establecidas basadas en eventos astrofísicos conocidos. Para que la hipótesis de los agujeros blancos sea tomada en serio, se necesitaría observar un GRB que no pueda explicarse con los modelos actuales. Hasta ahora,
no se ha encontrado tal caso. Pero, ¿y si estamos buscando en el lugar equivocado? Agujeros blancos, la misteriosa contraparte de los agujeros negros. ¿Realidad o ficción? Imagina que estás flotando en la inmensidad del espacio, rodeado de un silencio absoluto. No hay atmósfera, no hay sonido, solo el vacío infinito y la fría majestuosidad del universo. De repente, frente a ti, aparece un agujero negro, un coloso cósmico con una fuerza gravitatoria tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar de su abrazo. Sabes que, si te acercas demasiado, estarás perdido para siempre, atrapado en su horizonte de eventos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan más allá de nuestra comprensión. Pero ahora, imagina algo aún más extraño. En lugar de un abismo devorador, ves una colosal explosión de energía pura, arrojando materia a velocidades imposibles. Un espectáculo de luz y energía. Un fenómeno que parece desafiar las leyes de la física tal como las conocemos. Este es el concepto de un agujero blanco, el enigmático opuesto de los agujeros negros. La idea de los agujeros blancos suena como ciencia ficción, pero en realidad proviene de las mismas ecuaciones que describen los agujeros negros. Si un agujero negro es un pozo gravitatorio del que nada puede escapar, un agujero blanco sería una fuente cósmica de la que nada puede entrar, pero que expulsa materia y radiación constantemente. El misterio de los agujeros blancos. Durante décadas, los agujeros blancos han sido considerados una curiosidad matemática, una solución teórica de la relatividad general de Albert Einstein. Pero algunos científicos creen que podrían ser más que solo un juego de ecuaciones. ¿Podrían existir en algún rincón del universo ocultos a nuestra mirada? ¿Podrían ser puertas a otros universos o son solo una ilusión teórica sin base en la realidad? Para comprender esta idea, pensemos en la naturaleza dual de los agujeros negros y los agujeros blancos. Ambos surgen de las ecuaciones de Einstein, que no solo describen cómo la gravedad afecta el espacio-tiempo, sino que también sugieren la existencia de soluciones invertidas en el tiempo. En términos simples, si un agujero negro es un punto del espacio-tiempo donde todo cae dentro y nada sale, su reflejo matemático sería un punto donde todo sale y nada puede entrar. Este concepto sugiere una pregunta intrigante. Si los agujeros blancos son posibles matemáticamente, ¿por qué no los hemos visto en el universo? ¿Existen los agujeros blancos en la naturaleza? A diferencia de los agujeros negros, cuya existencia ha sido confirmada a través de observaciones astronómicas, nunca hemos detectado un agujero blanco. No hay señales cósmicas claras que apunten a su presencia, al menos hasta ahora. Sin embargo, algunos científicos han propuesto que ciertos fenómenos extremos en el universo podrían estar relacionados con los agujeros blancos. Los estallidos de rayos gamma, por ejemplo, son explosiones cósmicas increíblemente poderosas que liberan en segundos más energía que el Sol en toda su vida. Aunque la mayoría de estos eventos se atribuyen a colapsos de estrellas masivas o fusiones de estrellas de neutrones, algunos teóricos sugieren que podrían ser señales de agujeros blancos
naciendo y desapareciendo en cuestión de segundos. Otra idea fascinante es que los agujeros blancos podrían haber existido en los primeros momentos del universo, como restos del Big Bang. Si esto fuera cierto, podrían haber influido en la evolución del cosmos de formas que aún no comprendemos. ¿Son los agujeros blancos la clave de los agujeros de gusano? Si los agujeros blancos existen, podrían estar conectados a los agujeros negros a través de agujeros de gusano, túneles teóricos en el espacio-tiempo que podrían permitir viajes instantáneos entre regiones distantes del universo o incluso a otros universos. Algunas hipótesis sugieren que lo que entra en un agujero negro en una parte del universo podría salir por un agujero blanco en otra parte. Si esto fuera cierto, significaría que los agujeros blancos no solo existen, sino que podrían ser puertas cósmicas a lo desconocido. Un misterio por resolver. Pero aquí está el problema. No tenemos pruebas directas de que los agujeros blancos existan. Si fueran reales, deberían ser extremadamente brillantes y fácilmente detectables, pero hasta ahora no hemos visto ninguno. Además, hay razones físicas para pensar que podrían ser inherentemente inestables. La más mínima perturbación podría hacer que colapsaran instantáneamente, evitando que los veamos en acción. Entonces, ¿qué son realmente los agujeros blancos? ¿Son una posibilidad real en el universo esperando a ser descubiertos? ¿O son solo una extraña consecuencia de las matemáticas, sin una contraparte física real? Hoy exploraremos este misterio cósmico, descubriremos su origen teórico, las razones por las que podrían o no existir y cómo podrían estar conectados con los secretos más profundos del universo. Pero antes de seguir, ¿crees que el universo esconde secretos que aún no hemos descubierto? Déjamelo en los comentarios y acompáñame en este viaje a lo desconocido. ¿Qué es un agujero blanco? Para comprender qué es un agujero blanco, primero debemos recordar el funcionamiento de sus contrapartes. Los agujeros negros. Estas bestias cósmicas nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, creando una singularidad con un campo gravitatorio tan intenso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su interior. Su frontera, conocida como el horizonte de eventos, marca el punto de no retorno. Cualquier cosa que lo cruce queda atrapada para siempre. Ahora, imagina lo contrario, un objeto que, en lugar de atraer materia, la expulsa constantemente con una energía descomunal. Un objeto del cual nada puede entrar, pero del que todo sale. Ese es el concepto de un agujero blanco, un fenómeno que desafía nuestra comprensión del cosmos. El concepto de los agujeros blancos proviene directamente de las ecuaciones de Einstein. Si las matemáticas permiten la existencia de un devorador cósmico como el agujero negro, también deberían permitir su reflejo matemático. Pero aquí surge la gran pregunta. Si los agujeros blancos pueden existir, ¿por qué nunca hemos visto uno? El origen del misterio. Einstein, Schwarzschild y la relatividad. El concepto de los agujeros blancos tiene su origen en el mismo lugar que los agujeros negros, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En 1916, el físico Karl Schwarzschild encontró una solución a las ecuaciones de Einstein que describía la existencia de agujeros negros. Sin embargo,
Estas ecuaciones también permitían una solución inversa en el tiempo. Un objeto que en lugar de atraerlo todo, lo expulsara constantemente. Para visualizarlo, imagina un video de un agujero negro devorando una estrella. Si presionas rebobinar, verías la estrella reconstruirse a partir del disco de acreción y ser lanzada al espacio. En este sentido, los agujeros blancos podrían ser vistos como los agujeros negros corriendo en reversa. La relatividad general no prohíbe la existencia de los agujeros blancos, pero tampoco explica cómo podrían formarse en el universo real. La gran incógnita es su origen. Pueden existir en nuestro universo. Aunque los agujeros blancos parecen ser una solución matemática válida, su existencia física sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, los científicos han propuesto varias hipótesis sobre cómo podrían formarse en la realidad agujeros negros, envejecidos. Una de las teorías más intrigantes sugiere que los agujeros blancos podrían ser la fase final de un agujero negro. Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no son completamente oscuros. Emiten una forma de radiación conocida como radiación de Hawking, lo que significa que, con el tiempo, van perdiendo masa y eventualmente se evaporarían. Algunos científicos especulan que, al final de su vida, un agujero negro podría liberar toda la materia acumulada en su interior en una gran explosión, dando lugar a un agujero blanco. Sin embargo, este proceso aún no ha sido observado y existen dudas sobre si un agujero negro podría recordar la información que ha absorbido para después expulsarla. Restos del Big Bang. Otra teoría plantea que los agujeros blancos podrían haber sido creados en los primeros momentos del universo, justo después del Big Bang. Según esta idea, algunas regiones del cosmos podrían haber colapsado en agujeros negros primordiales, mientras que otras podrían haber dado origen a agujeros blancos que existieron brevemente antes de desaparecer. Esto explicaría ciertos fenómenos de alta energía observados en el universo temprano. Si esto fuera cierto, los agujeros blancos podrían haber influido en la evolución del cosmos, pero habrían desaparecido hace miles de millones de años, lo que explicaría por qué no los vemos hoy en día. Agujeros de gusano y universos paralelos. Algunos físicos teóricos han sugerido que los agujeros blancos podrían estar conectados con los agujeros de gusano, túneles hipotéticos en el espacio-tiempo que permitirían viajar entre regiones distantes del universo o incluso a otros universos. Según esta idea, lo que entra en un agujero negro en un punto del universo podría salir a través de un agujero blanco en otra parte del cosmos o quizás en otra dimensión. Esta hipótesis es popular en la ciencia ficción, pero hasta ahora no hay evidencia de que los agujeros de gusano o los agujeros blancos sean reales. Agujeros blancos y la teoría cuántica de la gravedad. Uno de los mayores problemas de la física moderna es que aún no tenemos una teoría que una la relatividad general con la mecánica cuántica. Einstein nos dio la relatividad general, que explica la gravedad en escalas cósmicas. Pero en las escalas más pequeñas, donde domina la mecánica cuántica, la relatividad se desmorona. Algunos físicos creen que los agujeros blancos podrían ser la clave para unir estas dos teorías. Gravedad cuántica de lazos. ¿La clave de los agujeros blancos? Una de las teorías más prometedoras para unir la relatividad y la mecánica cuántica es la gravedad cuántica de lazos.
Este modelo propone que el espacio-tiempo no es continuo, sino que está compuesto por pequeños átomos de espacio. Según esta teoría, un agujero negro no colapsaría en una singularidad infinita, sino que en su lugar rebotaría debido a los efectos cuánticos. En otras palabras, cuando un agujero negro se evapora completamente, en lugar de desaparecer, se convertiría en un agujero blanco, expulsando toda la materia atrapada en su interior. Si esto es cierto, los agujeros blancos no serían objetos primordiales del universo, sino el resultado final del ciclo de vida de los agujeros negros. Pero, ¿qué pasaría si los agujeros blancos no solo existieran en nuestro universo, sino que fueran portales a otros mundos? ¿Son puertas a otras dimensiones? Algunas de las hipótesis más especulativas sugieren que los agujeros blancos podrían estar conectados con otros universos o dimensiones paralelas. Existen dos ideas principales al respecto. Agujeros de gusano, conexión a otros lugares del universo. Los agujeros de gusano son teóricamente posibles según la relatividad general, y podrían servir como atajos cósmicos a través del espacio-tiempo. Algunos científicos creen que un agujero negro podría ser la entrada de un agujero de gusano y un agujero blanco, la salida. Si esto fuera cierto, entonces lo que entra en un agujero negro no se destruye, sino que reaparece en otro punto del universo a través de un agujero blanco. Sin embargo, hay un problema. No tenemos pruebas de que los agujeros de gusano sean estables o siquiera reales. El universo reflejado. Un mundo donde dominen los agujeros blancos. Otra idea fascinante sugiere que nuestro universo podría tener un gemelo reflejado en el que la flecha del tiempo corre en la dirección opuesta. En nuestro universo, vemos agujeros negros absorbiendo materia. Pero en este universo reflejado, los agujeros blancos serían la norma y expulsarían constantemente materia y energía. Si esta teoría es correcta, los agujeros blancos no serían simplemente objetos raros en nuestro universo, sino ventanas a un cosmos completamente diferente. Pero hasta ahora, esta idea sigue siendo pura especulación. ¿Qué significaría encontrar un agujero blanco? Si algún día logramos detectar un agujero blanco, sería un descubrimiento revolucionario que cambiaría por completo nuestra comprensión del universo. Podría revelar nueva física más allá de la relatividad general. Podría demostrar que los agujeros de gusano son reales. Podría ser la clave para entender la gravedad cuántica. Podría indicar la existencia de universos paralelos. El problema es que, hasta ahora, todo lo que sabemos sugiere que los agujeros blancos son inestables o imposibles. Pero la ciencia avanza constantemente. Nuevas generaciones de telescopios y experimentos de física cuántica podrían darnos pistas sobre estos misteriosos objetos en el futuro. ¿Descubriremos algún día un agujero blanco? Después de todo lo que hemos explorado, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Alguna vez encontraremos un agujero blanco en el universo real? La teoría nos dice que pueden existir, pero la observación nos dice lo contrario. ¿Significa eso que son imposibles? ¿O simplemente aún no hemos buscado lo suficiente? A lo largo de la historia, la ciencia ha demostrado que lo imposible puede volverse realidad con el tiempo. Hubo épocas en las que los agujeros negros eran solo una idea matemática, y hoy los hemos fotografiado. Hubo épocas en las que se creía que el universo era estático, y hoy sabemos que está en constante expansión. ¿Podría pasar lo mismo con los agujeros blancos? El futuro de la ciencia y los agujeros blancos. Si los agujeros blancos existen, necesitaremos tecnología avanzada y nuevas teorías para detectarlos. Los telescopios actuales no están diseñados para buscarlos específicamente, pero misiones futuras podrían darnos pistas. Veamos algunas de las formas en que podríamos intentar descubrir uno. Telescopios más poderosos. El telescopio espacial James Webb ya está revolucionando nuestra visión del cosmos. Con su capacidad para ver el universo primitivo, podría detectar eventos energéticos inexplicables que coincidan con la posible aparición de un agujero blanco. Además,
Proyectos como el Telescopio del Horizonte de Sucesos, que captó la primera imagen de un agujero negro en 2019, podrían seguir refinando sus observaciones para identificar anomalías gravitacionales que sugieran la existencia de estos misteriosos objetos. Incluso telescopios de próxima generación, como el Extremely Large Telescope, EILT, en construcción en Chile, podrían darnos datos más precisos sobre eventos energéticos que aún no comprendemos. Detección de anomalías gravitacionales. Si un agujero blanco existiera, su presencia distorsionaría el espacio-tiempo de una forma particular. Los detectores de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo, han sido capaces de captar colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz. Si en algún momento registran una señal que no coincida con los patrones conocidos, podríamos estar ante un fenómeno completamente nuevo. Quizás un agujero blanco naciendo o evaporándose, la radiación de Hawking y la evaporación de agujeros negros. Si la gravedad cuántica de lazos es correcta y los agujeros blancos son la fase final de un agujero negro, podríamos intentar detectarlos analizando agujeros negros en proceso de evaporación. Cuando un agujero negro pierde toda su masa debido a la radiación de Hawking, ¿desaparece por completo? ¿O hay una última fase en la que libera su energía de golpe, transformándose en un agujero blanco por un instante? Si alguna vez detectamos una explosión repentina en los restos de un agujero negro, podríamos estar presenciando el nacimiento efímero de un agujero blanco. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del universo? Si descubrimos un agujero blanco, todo cambiaría si mañana mismo un equipo de astrónomos anunciara la detección de un agujero blanco. Sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque cambiaría nuestra comprensión de las leyes fundamentales del universo. Veamos algunas de las implicaciones. Revolución en la física cuántica y relatividad. El descubrimiento de un agujero blanco demostraría que las ecuaciones de Einstein permiten fenómenos que van más allá de lo que conocemos. Significaría que las leyes de la termodinámica pueden tener excepciones, o que hay procesos cósmicos que aún no entendemos completamente. También nos obligaría a buscar una teoría unificada de la gravedad cuántica, algo que los físicos han intentado durante décadas sin éxito. Posibles agujeros de gusano y viajes interestelares. Si los agujeros blancos existen y están conectados con los agujeros negros, significaría que los agujeros de gusano podrían ser reales. Esto abriría la puerta a la posibilidad de viajar grandes distancias en el universo en fracciones de segundo, algo que hasta ahora pertenece al terreno de la ciencia ficción. Imagina que los humanos del futuro descubren cómo estabilizar un agujero blanco y usarlo como una salida de un túnel cósmico. Podríamos viajar a otras galaxias sin necesidad de naves que tarden miles de años en llegar. Confirmación de universos paralelos. Si los agujeros blancos están conectados con otros universos, su descubrimiento podría ser la primera evidencia real de que nuestro universo no es el único. Esto cambiaría por completo nuestra percepción del cosmos y abriría nuevas preguntas. ¿Existen otros universos con diferentes leyes físicas? ¿Es posible viajar entre universos? ¿Podría haber vida en estos otros mundos? Si los agujeros blancos son portales a otras dimensiones, estaríamos ante una nueva era en la exploración del espacio-tiempo. ¿Y si nunca encontramos uno? Pero también debemos considerar otra posibilidad. ¿Y si los agujeros blancos no existen? Si después de siglos de exploración no encontramos ni un solo indicio de su existencia, significaría que la matemática puede describir cosas que no necesariamente ocurren en la realidad. Esto no sería la primera vez que sucede. Muchas soluciones matemáticas tienen sentido en el papel, pero en la práctica son imposibles de materializar. Si los agujeros blancos nunca se detectan, será una confirmación de que el universo sigue reglas que aún no comprendemos del todo. Pero hasta que tengamos una respuesta definitiva, la pregunta seguirá abierta. ¿Existen los agujeros blancos o son solo una fantasía matemática? ¿Qué opinas tú? Ahora que hemos explorado este misterio cósmico en profundidad, quiero saber tu opinión.
¿Crees que los agujeros blancos existen? ¿O son solo una ilusión teórica? Si pudieras viajar a través de un agujero blanco, ¿lo harías, sabiendo que no sabemos a dónde lleva? ¿Cuál crees que será el próximo gran descubrimiento sobre el universo? Déjamelo en los comentarios y discutamos este fascinante tema. Quiero leer tus ideas. Y recuerda, si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros viajes por los misterios del cosmos. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos Ocultos del Universo. Hasta la próxima, exploradores del infinito.